La lengua me habían contado en veo anterior, veo posterior. En lengua habíamos que revisar, partir la lengua anatómicamente en 2/3 anteriores y que debía partirla en 1/3 posterior. El tercio posterior de la lengua va a ser su base o la raíz de la lengua, mientras que sus 2/3 anteriores va a ser su parte móvil, ¿cierto? Pero también hay huellas anatómicas o va a haber estructuras que me pueden hacer diferenciar cuándo parto o cuál va a ser la distribución de esos 2/3 anteriores y de ese tercio posterior. Y la estructura anatómica que me plantean necesaria para poder tener esa partición va a ser esto. Voy a encontrar una serie de papilas que están ubicadas y que están situadas de tal manera. Uno, son papilas que tienen forma circular. Entonces por eso me dice que son circunvaladas o también se le llama caliciformes. Y la disposición de ellas me forma una estructura anatómica que se asemeja a una V, a la V lingual. Entonces la V lingual va a ser la estructura que permite tomar 2/3, 1/3 posterior y 2/3 anteriores. ¿Para qué la distribuimos así? Porque para revisar la irrigación, la inervación sensitiva y la inervación sensorial me plantean que debo tener esa necesaria ubicación. Tercio posterior de la lengua, anatómicamente se va a ver así como levantadito. Lo levantado, lo rugoso del tercio posterior de la lengua va a ser por unas estructuras que individualmente señaladas, así le digo folículo lingual. Pero también me dice que son muchos folículos. La reunión de folículos linguales en su conjunto me forma la amígdala lingual. ¿Qué más necesito de este tercio posterior? Al hablar de lengua tendríamos también que pasar de los límites de lengua y entrar a revisar la capa respiratoria. Y en la capa respiratoria, que está representado por este cartílago que está aquí, que es el cartílago tiroides. Cuando hablo de laringe y como capa respiratoria voy a pensar en los cartílagos más grandes que son únicos. Los cartílagos más grandes únicos son 3. El cartílago tiroides, uno que está por debajo que va a ser el cartílago cricoides y uno que está por detrás que va a ser el cartílago epiglótico. Hay otros 3 cartílagos más, pero los vamos a ver en laringe. Hoy necesito es a un cartílago laríngeo que va a ser el cartílago epiglótico y ver esa relación que tiene epiglotis con lengua. La relación o la unión que tiene la epiglotis con lengua se va a dar por esto, unos pliegues que les voy a decir los pliegues glosoepiglóticos. Entonces tengo pliegue glosoepiglótico medio y unos pliegues que van a ser glosoepiglóticos laterales. Y en el fondo de ellos encuentro esto, un espacio, y ese espacio le voy a decir la valécula o valléculas. ¿Qué necesito entonces? La idea es, al revisar este corte y al tener esta visión de lengua, pero también una relación que tiene la lengua hacia atrás, porque cuando reviso lengua y miro hacia atrás voy a tener esta capa muscular que va a ser la faringe. Acuérdense que la faringe es un tubo músculo membranoso que comunica a nariz con boca y con laringe. ¿Qué hicimos aquí? Aquí tomamos esta muestra y cortamos la pared posterior de la faringe, y al abrirla voy a ver entonces la relación que hay de faringe con cavidad oral. Y a esto le voy a decir orofaringe. Voy a ver la relación que tiene la faringe con esto que es la capa respiratoria, que es laringe. Entonces a esta región le voy a decir la laringofaringe. Y ya de ahí hacia adelante estoy viendo cómo la faringe se va acortando, se va como estrechando, y ese estrechamiento aquí a nivel de C6 ya deja de ser faringe y ahora se constituye un tubito que le voy a decir el exófago. Es la continuidad de faringe como exófago. ¿Para qué? También debo revisar entonces por delante de mi faringe, hablo que estoy por delante de mi faringe, va a aparecer la capa respiratoria y también hicimos un corte de ella. Todo esto está representando la laringe y la capa respiratoria. La epiglotis está situado en la parte más superior de la laringe. La parte más superior de esta laringe y de esa capa respiratoria está representado por este huequito. Y ese huequito le voy a decir el aditus laringis, o sea, la entrada a mi laringe. Con ese contexto, la estructura que se encuentra más superior
o sea, en el aditus laringis, o sea, en la entrada mi laringe, es la epiglotis. Dentro de las funcionalidades de la epiglotis y la necesaria relación con lengua, es que cuando yo hago deglución, la lengua tiene que irse hacia atrás. Y al irse hacia atrás, empuja a esa epiglotis, y al empujar la epiglotis desciende, sella, tapa la entrada a la laringe, pero a su vez me dice que la epiglotis dirige los alimentos hacia orofaringe y hacia esófago. Entonces esa es una doble funcionalidad que tiene la epiglotis. No solamente sella la entrada a mi laringe, sino que dirige los alimentos hacia el resto de la faringe y el esófago. Esa es una relación que es necesaria. Una pregunta. Hola. Las papilas circunvaladas. ¿Funcionalidad o qué? No, ¿hacen parte de la amígdala lingual? No, porque estas sí son papilas ya necesarias son papilas gustativas. Dentro de todas las papilas gustativas tienen las papilas circunvaladas, van a tener las papilas foliadas, las filiformes y las fungiformes, y unas que se conocen como hemisféricas, que están a todo alrededor de la lengua. Entonces, más de las gustativas. Listo. Muy bien. Mirar lengua también implica entonces, ya que estamos en tercio posterior, revisar la inervación sensitiva. La inervación sensitiva del tercio posterior de la lengua es de un par craneal que es glosofaringe. Y también me plantean la necesidad de la inervación sensorial del tercio posterior de la lengua, el mismo nervio craneal, el glosofaringe. El gloso se encarga de la inervación sensitiva y de la inervación sensorial de la lengua. Listo. 2 tercios anteriores. Los 2 tercios anteriores se consideran la parte móvil de la lengua. Y en los 2 tercios también sigo revisando que es rugoso, también voy a encontrar las papilas, pero también debo revisar su parte sensitiva. La parte sensitiva general de los 2 tercios anteriores de la lengua va a ser nervio lingual. Nervio lingual, lo sensitivo, nervio lingual, inervación sensitiva de los 2 tercios anteriores de la lengua. Pero hay otra historia que viene cuando uno piensa en lingual, porque hay que acordarse que al lingual se le une un nervio que se llama el nervio cuerda del tímpano. Entonces, el lingual como nervio, y por su nacimiento del trigémino, de la tercera división tronco posterior, lleva estímulo sensitivo. Pero el hecho de que a él se le una, o que él reciba, o que el cuerda del tímpano se una al nervio lingual, el cuerda del tímpano, que es rama del facial y que viene del tallo cerebral, trae unos estímulos parasimpáticos y trae estímulos sensoriales. Entonces, el cuerda del tímpano le dice al lingual que sea él el que le lleve el estímulo. Los 2 tercios anteriores de la lengua, el estímulo que va a ser sensorial del sentido del gusto, lo lleva el lingual, pero quien verdaderamente es el responsable es el nervio cuerda del tímpano. Pero también el cuerda del tímpano le entrega al nervio lingual parasimpático. Entonces, para esas glándulas salivales accesorias que tengo en lengua, ese es el estímulo que le va a llegar a ellas. ¿Cierto? Listo. Ahora, ¿qué habría que revisar entonces? Bueno, también me hablan de una base y que un vértice. Aquí me dicen que es el vértice o punta de la lengua o el ápex de la lengua. Y debemos revisar entonces la musculatura. Por eso hacemos este corte y debemos revisar músculos que sean intrínsecos y músculos que sean extrínsecos. Los intrínsecos cambian la forma, los extrínsecos cambian la posición de la lengua. Músculos intrínsecos de la lengua, este que estoy viendo aquí. Entonces es un músculo que va desde el asta menor del hueso yoides hasta el vértice de la lengua, pero va a ir por encima de la lengua. Entonces digo que es el músculo lingualis superior o longitudinalis superior. El único músculo impar de la lengua. Me voy hacia abajo, voy a encontrar ahora un musculito que va a ir por debajo de la lengua, desde el hueso yoides hasta menor del yoides hasta el vértice de la lengua. Entonces va a ser el músculo lingualis inferior. Ese sí es par. Voy a encontrar fibras que van uniendo o que van desde el lingualis superior al lingualis inferior y que tienen una direccionalidad que va a ser así como estoy señalizando con el alfiler, van a ser verticales. Entonces será músculo verticale linguae. Y en su defecto, aunque no se alcanza a percibir aquí también, miren, aquí sí se alcanzan a ver las fibras verticales, ¿verdad? Ahí se ve la verticalidad de las fibras. Y en su defecto voy a ver unas fibritas, aunque aquí no se perciben tan bonitas, unas fibritas que van a tener una dirección que van a ser horizontal y van desde
el rafé medio lingual hasta el borde lateral de mi lengua. Entonces van a ser así como está en esa direccionalidad del alfiler, pero van a ser muchas. Voy a encontrar músculo transversus linguae. Transversus linguae. Esos son los músculos intrínsecos. Músculos extrínsecos. Sí, no se ven tan bonitos. Tendría que buscar la base de la lengua. Y al buscar la base de la lengua no se me puede olvidar una relación que vamos a hacer. ¿Qué relación vamos a hacer? Teniendo una imagen anatómica superficial de la región por debajo del mentón o la región suprayoidea, la descripción comenzaría por piel, después más hacia adentro sería tejido celular subcutáneo, y quitando el tejido celular subcutáneo empezaré a tener músculos. ¿Cuáles músculos empiezo a tener? Estos dos que vienen por aquí, que van a ser vientre anterior del digástrico. Levanto y voy a encontrar a otro musculito, que es el que representa el piso de la boca, que va a ser músculo miloioideus. Otro músculo que también refuerza el piso de la boca va a ser dos haces musculares, que van a ser dos músculos genioideus. Y ahí sí paso a revisar a mi primer músculo extrínseco de la lengua, que va a ser el músculo genioglossus. Genioglossus. Pero parto de mi historia, porque al mirar piso de boca puedo mirar la constitución muscular del piso de la boca y también puedo revisar el músculo de la lengua, porque están juntos, hacen parte también o están en esa región suprayoidea. Uno como músculos suprayoideos del piso de la boca y otro como músculo de la lengua. ¿Y el paladar ¿Listo? blando también? Algunos son de paladar blando que también hacen parte de la lengua. Entonces miremos ese. Entonces tengo el músculo. No, estos musculitos lo que es genioideo, miloioideo, vientre anterior del digástrico, estiloioideo, que lo miramos hoy, son músculos suprayoideos y están ubicados en lo que es piso de boca o región suprayoidea. Ya como musculatura de la lengua, tendría que revisar a este primero, dentro de la musculatura, que va a ser el músculo geniogloso. Estos hacen parte de la región suprayoidea, estos ya hacen parte de la región de la lengua. Entonces, músculos genioideos. Lo otro que me plantean es tener la necesidad de buscar, porque muchos de estos jovencitos o esta musculatura tendrá una inserciones que van a ser a nivel de un huesito que se encuentra por debajo y por detrás de la mandíbula. Entonces va a ser huesoyoides. Y a mí no se me olvida la relación que tiene cartílago tiroides con huesoyoides, porque hay una membrana que los está uniendo. Entonces borde superior del cartílago tiroides, aquí hacia arriba, esto que está aquí va a ser la membrana tiroyoidea. Entonces acá arriba voy a tener esto durito que puedo percibir aquí. Si lo toco lo va a quedar y va a ser ahí durito. Y va a ser hueso yoides. Eso que está ahí va a ser hueso yoides. Entonces me dicen que desde el hueso yoides voy a buscar un músculo que transcurre verticalmente y que va hacia la porción posterolateral de la lengua, allá en el fondo. Ese musculito que estoy viendo ahí va a ser el músculo músculo ioglossus, desde el hueso yoides hasta la lengua, músculo ioglossus. También son pares, allá en el fondo. Entonces busco yoides y busco el más profundo y que tenga esa dirección vertical. Va a ser oblicuo, vertical no, oblicuo. Oblicuo de atrás hacia adelante. Músculo ioglossus. Listo. El otro musculito que hace parte de la lengua, pero que también hace parte del paladar, va a ser este jovencito que está aquí. En cavidad oral revisábamos una región lateral y posterior a nivel de la lengua. Y esa región, si lo ponemos aquí, de pronto nos orientamos un poquitico más. Esta región que estaba aquí era la región de la orofaringe. Y cuando mirábamos orofaringe nos íbamos hacia las regiones posteriores y laterales. Y cuando estábamos en esa región posterior y lateral, revisábamos una musculatura que servía como de pilares a esa región. Y estaba representado por este jovencito que está aquí señalado, que iba a ser un músculo palatoglossus. El palatogloso es un músculo que pertenece al paladar, pero que también tiene relación con lengua. Es un músculo de la lengua también. Tiene los dos protagonismos. Palatoglosus como músculo de la lengua
va desde el borde posterolateral de la lengua hasta la aponeurosis palatina, arriba, en paladar. Revisar entonces su funcionalidad. Si el punto fijo es en lengua, baja el paladar blando. Si el punto fijo es en el paladar blando, entonces lleva la lengua hacia arriba y ligeramente hacia atrás. Palatoglosos. Nos falta un musculito que se les... Bueno, aquí voy a revisar este. Me dicen que tengo faringe. La faringe, como lo vamos a ver el lunes, es muscular, pero ya hemos hablado de ella bastante. Pero también me dice que desde las paredes posteriores y laterales de mi faringe parten fibras musculares que van a abordar a la lengua y se transformarán en un músculo. Voy a relacionarlo, aquí ya casi no queda parte de ese musculito, pero si tengo esta porción posterior que es faringe, voy a mirar pared lateral de mi faringe y músculos que vayan hacia la lengua. Entonces voy a buscarlo aquí de este ladito, y al buscarlo aquí de este lado, necesito una pinza. A ver si logramos, porque aquí no se alcanza a ver. Producción, corta. Entonces, teniendo faringe, me dicen que voy a buscar musculatura de mi faringe que aborde las paredes posterolaterales de la lengua. Entonces, por eso separamos aquí. Y al separar, voy a ver fibras musculares que vienen de la faringe y que se proyectan hacia la lengua. Y esas fibritas van a ser parte del músculo que va a ser faringogloso o glosofaringe. Básicamente lleva la lengua hacia atrás. El componente de ella lleva la lengua hacia atrás. Y las otras fibritas que voy a revisar, pero por obvias razones y por el corte ya no van a ser las mejores vistas que puedo tener de esta musculatura. Profundo y en los bordes laterales de la lengua voy a encontrar un musculito en esta direccionalidad. El musculito tiene que abordar la pared posterolateral de la lengua y este músculo viene desde acá arriba. El hecho de que él venga desde acá arriba y que tenga esta direccionalidad que trata de representar mi pinza, va a hacer es que él viene desde una estructura que va a ser la apófisis estiloides. Entonces trato de referenciar con la pinza la direccionalidad de un músculo que va desde la apófisis estiloides y que va a abordar a la lengua en las porciones posterolaterales. Entonces va a ser el músculo estiloglosos. Otro musculito que hace falta, que es el músculo condrogloso, pero el condrogloso son las mismas fibras que encuentro por debajo o ligeramente medial más hacia adentro con respecto al iogloso. Cuando localizo iogloso, por dentro del iogloso, medial hacia el iogloso, encuentro las fibras del condrogloso, con la misma funcionalidad, con la misma direccionalidad, con el mismo estímulo motor. Ahora hablamos de músculos motores. Listo. Revisada esta musculatura, entonces el otro tema es quién inerva motoramente a la lengua y a esos musculitos. Entonces no se les olvide, inervación motora de la lengua va a ser el nervio hipogloso. El hipogloso es el nervio motor de la lengua. ¿Cuál es el problema? Que tengo dos excepciones. Las excepciones para la lengua va a ser para el músculo palatoglosus y para el músculo estiloglosus. Para ellos dos me hablan de una unión que hace el nervio glosofaringeo con el nervio facial, que se conoce como ansa de Haller. Ansa de Haller. Ansa de Haller. H-A-L-L-E-R. Ansa de Haller. Ansa de Haller. El vago tiene algunos textos me hablan de una participación sensitiva del vago en lengua. No hace inervación motora. La inervación sensitiva en lengua va a ser hacia tercio posterior de la lengua. Pero recordar algo, y es que la lengua también tiene, ya lo dijimos, tiene relación con laringe y con este cartílago que es el epiglótico. Cuando miremos laringe y cuando miremos muchas estructuras en cuello, casi todas, o mejor dicho, todas van a depender básicamente de ramos del vago. El vago es el nervio del cuello y para las estructuras anatómicas de cuello. Pero como apenas estamos entrando a cuello, me voy a concentrar en que la laringe recibe inervación sensitiva del vago. Y pensar en la relación tan cercana y muy estrecha que tiene una epiglotis que pertenece a la laringe
y una epiglotis que se relaciona con lengua, no se me hace extraño que el vago, al dar inervación a epiglotis, también tenga territorios sensitivos en tercio posterior de la lengua. Por eso le ponen inervación a tercio posterior de la lengua. Sensitivo. Los motores, glosofaringio y ansa de Haller. La unión de glosofaringio con facial, con nervio facial. Listo.